Bienvenidos a El Dulce Veneno de la Novela Negra, este espacio sonoro donde recorremos algunas de las mejores páginas de la literatura policial. Soy Gabriel Weinstein y es un placer compartir este programa con ustedes. El género negro, como si fuera un estante de la biblioteca de Babel, es inabarcable. Nadie puede determinar con precisión cuáles son todos los libros que integran ese conjunto. Aunque hay elementos que lo atraviesan, la narrativa de la violencia, el realismo, la temática relacionada con lo delictivo, sus límites son imprecisos, difusos, de manera que es inconmensurable. Así como no se puede cuantificar, no hay una sola forma de narrar que sea una característica ineludible del género. Si bien hay influencias que predominan, la austeridad de recursos de Hammett y la ironía de Chandler, la creación literaria afortunadamente no es homogénea. Hay innumerables maneras de contar historias, hay una enorme variedad de ópticas, de voces narrativas, de usos del lenguaje y de poéticas. Pensaba en esto mientras comenzaba a escribir este capítulo, que está dedicado a un escritor que tiene una manera muy particular de narrar, que desarrolla una mirada profunda sobre la realidad, que estructura sus mejores obras de una manera sorprendente y que tiene una voz poética que trasciende la barrera del idioma. Para no extender la introducción, les voy a contar que en este capítulo 134 del Dulce Veneno de la Novela Negra, vamos a compartir mis lecturas de James Sallis y más específicamente de la serie que tiene como protagonista a Lou Griffin. Pero para comenzar, le pido a Gabriel Barrios el primer tema musical. Lonely man, and I don't like being by myself. I'm a lonely man, and I don't like being by myself. If you can't be with me, baby, I'm gonna find myself somebody else. I am so disgusted, I just can't sleep at night. So disgusted, baby, till I just can't sleep at night. I go to eat my breakfast in the morning and my teeth and tongue begin to fight. You don't have to talk. I would talk for you.
You don't have to walk, little girl. You know I'll take time and walk with you. Let me hold your hand. Little girl, I'll make you understand. You know you ain't nothing but a little girl, but you forgot I was your man. Sonny Boy Williamson II interpretaba I'm a Lonely Man. Como llevaba 3 días sin pasar por el apartamento y 4 por la oficina, tenía un gran dilema. Al final, al recorrer St. Charles, decidí que la oficina quedaba más cerca. ¿Qué coño? Di vuelta a la manzana varias veces. No encontraba dónde estacionar. Acabé dejando el Caddy en una zona para coches averiados y levanté el capot. Una excusa débil, pero a lo mejor colaba. Ya había colado en otras ocasiones. La panadería no daba abasto, pero unos pisos más arriba no había un alma, como si todos se hubieran mudado. Era algo raro a las 2:15 de la tarde. Luego caí en cuenta de que era el día del trabajo. Quizás tuviese que trabajar un poco para celebrarlo. Me detuve frente a la puerta que rezaba Lewis Griffin, Investigaciones. La B corta había huido hace 1 o 2 años. La mayoría de los días la envidiaba. Y saqué la llave. Había un montón de notas pegadas en la puerta. Tenía un acuerdo informal con la panadería para que me tomaran los recados. Las arranqué, giré la llave y entré. El suelo estaba cubierto de sobres que habían colado por la ranura. Los recogí, los eché sobre la mesa del despacho junto con los mensajes. Había un vaso medio lleno de bourbon y una botella casi vacía en la mesa. Una mosca flotaba en el vaso. Me paré a pensar. Pesqué la mosca con un abrecartas, bebí y vacié la botella. Luego me dediqué a examinar el papelerío. La mayoría era solo eso: circulares, avisos para la renovación de suscripciones, panfletos religiosos. Había 3 cartas del banco advirtiéndome que tenía un descubierto y me rogaban que pasara lo antes posible a ver al señor Whitney. También había un telegrama. Lo sostuve en el aire y le di vueltas y más vueltas. Nunca me han gustado los imprevistos. Al final lo abrí. Se veía el típico batiburrillo de números y letras que no significaban nada. Debajo aparecía el mensaje. Padre gravemente enfermo. Stop. Pide por ti. Stop. Baptist Memorial Memphis. Stop. Llámanos. Stop. Besos. Madre. Me quedé mirando el papel amarillo allí sentado. Debieron transcurrir 10 minutos. El viejo y yo nunca habíamos congeniado, o al menos desde hacía tiempo, pero ahora pedía por mí. O era solo algo que mamá se había sacado de la manga. Y vamos a ver qué coño pasaba. No podía imaginar más que un tren o un obús derrumbando a Goliat. Me levanté y fui a la ventana con el bourbon. Lo vacié de un trago y dejé el vaso en el alféizar. En la calle una pandilla parecía jugar a policías y ladrones. Los ladrones ganaban.
Este es el inicio del segundo capítulo de El Tejedor, la primera de las novelas de Salis, que tiene como protagonista Lew Griffin, publicada en 1992. La historia se desarrolla en Nueva Orleans y está dividida en 4 partes que transcurren en distintos momentos de la vida del protagonista: 1964, 1970, 1984 y 1990. Griffin es negro. En la primera parte, en 1964, tiene 24 años y trabaja como detective. Pese al telegrama de su madre, no quiere regresar a la casa paterna. Su vínculo con su padre no fue bueno, no porque el hombre fuera violento, sino por razones bastante más complejas. Lew mantiene un vínculo amoroso que va y viene con Laverne, una prostituta, y tiene un amigo que es un policía blanco, Don Walsh. Cada tanto cae en el alcoholismo y en la marginalidad como consecuencia de su tormentosa vida interior, y en esos periodos destruye lo que construye en sus momentos buenos. Cuando su madre le pide que vaya a ver a su padre moribundo, pretexta estar en medio de un trabajo, pero en realidad está en medio de una crisis alcohólica. Griffin es un hombre sensible, muy inteligente, contradictorio y autodestructivo. Sus recaídas en el alcohol pueden durar días o semanas. Cucarachas, le dije a la camarera de un agujero de mala muerte del Irish Channel. Llevaba el nombre cosido en el bolsillo de la camisa, Pat, pero quien quiera que lo había bordado en cursiva había trazado una línea gruesa desde la panza de la P hasta la A, de modo que se leía más bien Rat. En una ciudad con fama de violenta, el Channel, en una época y durante mucho tiempo, fue el foco de violencia más activo de todos. Escenario de bares con nombres como Cubo de Sangre, ladrillazos a manta a los intrusos que invadían el territorio y escabechinas policiales. Cada vez que llovía, y en la condenada Nueva Orleans llovía casi siempre, el agua bajaba en riadas desde el barrio residencial de Garden District hasta el de los irlandeses pobres y barrio bajeros. De aquí es de donde probablemente procedía el nombre de Irish Channel. Déjate de longs y de maquinaciones políticas, déjate de la mafia, del Petroleum Club, de la iglesia o del ayuntamiento. Las cucarachas son las que mandan en New Orleans. El producto del que estamos más orgullosos, nuestra verdadera razón de ser. Nadie cría cucarachas como las nuestras. La crisis de alcoholismo del primer capítulo se desató a partir de un caso. Lew fue contratado para buscar a Corinne Davis, una militante negra por los derechos civiles que iba a dar una conferencia en Nueva Orleans. Militante, mujer y negra, se suponía que en el sur profundo podía ser víctima de una agresión racista, pero ella desapareció de una manera incomprensible. Abordó un avión en Nueva York, pero cuando los organizadores de la conferencia fueron a recibirla en el aeropuerto, no estaba entre los pasajeros. Se desvaneció sin dejar rastros. Los organizadores de la conferencia contratan a Griffin para encontrarla, pese a que el detective es escéptico en cuanto a su militancia. Pero obviamente no confían en la policía blanca y racista para la investigación. Griffin sospecha que pudo haber sido secuestrada, probablemente por alguna red de explotación sexual. La búsqueda de la mujer lo lleva a sumergirse en los infiernos de la ciudad. Me pregunté en aquel momento, ¿por qué una persona emprende la cuesta abajo, esa larga caída? ¿La llevamos todos nosotros dentro o es algo que incorporamos a la existencia, creándolo a lo largo del tiempo y sin darnos cuenta, de la misma manera en que se crea un gesto, la vida, las historias que se mantienen en pie
las que le dan sentido a tu existencia. Me daba la impresión de que debía saberlo. Me había ocurrido en más de una ocasión y era probable que volviera a ocurrirme. Creo que este es un excelente momento para escuchar algo de blues. Por favor, Gabriel Barrios. At 11:45, the phone began to ring. I heard someone say, "Sonny boy," and I know that was my name. Who called you? I don't know. I don't know. But I'm trying to get in touch with my baby to find out why she disappointed me so. I met the Greyhound bus and I met the train. She wasn't on either one. And I want to know what was to blame. I don't know. You mean to tell me she didn't come, man? I don't know. I'm still trying to get in touch with my baby to find out why she disappointed me so. I received a special delivery. I received a telegram. Then she called me long distance. She want to know just where I am. For what? I don't know. Man, I just don't know. I'm still trying to get in touch with my baby to find out why she disappointed me so. Let's ride, let's ride. But she got my head in my hand, wonder what caused her to feel. For what? I don't know. Man, I just don't know. I'm sitting here wondering why did my baby disappoint me so? Sonny Boy Williamson II hizo I Don't Know. La segunda parte del tejedor transcurre en 1970. Lou Griffin atraviesa en apariencia una buena etapa. Vive en una buena casa, tiene una oficina con aire acondicionado, contrató una secretaria, tiene ahorros, un auto y estudió un par de años en la universidad. En mi primer año de facultad escribí libros. Thoreau y poco después escritores como Gandhi, Tolstoy, Twain y Faulkner. Devoraba de cabo a rabo sus biografías y sus propios libros, tal como los demás tragaban golosinas o bocadillos. Me pasaba días encorvado sobre sus cartas y diarios, en aquella polvareda típica del Delta, mi columna vertebral, un enorme signo de interrogación. Los padres de un adolescente de 16 años lo contratan para que busque a su hija. Ella se fue de su hogar, dejó el pueblo donde vivían, suponen que para instalarse en Nueva Orleans. Su sueño era transformarse en actriz. Pero no tuvieron más noticias de la joven. Griffin cree que lo más probable es que una adolescente negra llegada del campo a la gran ciudad sea capturada para la explotación sexual. Se compromete emocionalmente con la investigación. Detrás de su aparente bienestar, Griffin sigue siendo un hombre atormentado. Tiempo atrás, cuando había encontrado a Corinne Davis, pensé que la rabia y el odio se habían ido para siempre. Los tenía controlados de hacía tiempo. Ahora incluso había logrado conseguir un asomo de buena vida. Pero era mentira, un cuento que no cuajaba, un pedazo de vida de hombre blanco, no la mía. Y ahora
La rabia y el odio volvían. Le había dado una patada en el estómago a un tío en el hotel. Me habían entrado ganas de matarlos a los dos. El perro infernal de Robert Johnson me estaba mordisqueando los talones. La tercera parte comienza en 1984, cuando Griffin despierta en un hospital en el cual fue internado por la policía para que se desintoxique tras una borrachera de meses. El detective pasó por uno de sus ciclos malos y perdió todo lo que había construido. Cuando es dado de alta, le ofrece albergue Will Sampson, uno de los militantes que lo contrató 20 años antes para encontrar a Colleen Davis, que dirige un refugio para indigentes. El FBI intenta extorsionarlo para que espíe a Sampson, pero Griffin no acepta. Poco a poco se va recuperando. Consigue un trabajo como cobrador de morosos. Uno de los indigentes que vive en el refugio le pide que busque a su hermana, su único afecto en el mundo, ya que no tiene noticias de ella desde hace un mes. Por otra parte, Griffin inicia una relación amorosa con Vicky, una enfermera irlandesa blanca que lo atendió mientras estuvo internado. La pareja se encuentra constantemente con el racismo todavía vigente en el sur ante una pareja mixta. En la cuarta parte, en 1990, Griffin tiene 50 años y se transformó en escritor. En la cama, con una conmoción cerebral y varias costillas rotas, solo para matar el aburrimiento, escribió un libro titulado Carne de cenizas, sobre un detective cajún en Nueva Orleans. Allí acostado hilé la historia, inventándomela de cabo a rabo, improvisando frenéticamente, echando lo primero que se me ocurría. El editor me pagó $3,000. Luego, cuando se vendió bien, me ofreció $5,000 para que hiciera otro con el mismo personaje, y aquel pegó fuerte. Hubo reseñas en los periódicos más importantes, ventas al extranjero, hasta una propuesta de película. Los libros tienen mucho éxito en Francia, me asegura Vicky. Algunos críticos empezaron a equipararme a Chandler, Hammett, MacDonald y Himes. No deberían haberlo hecho porque no estoy a la altura de esos intocables, pero lo hicieron. En realidad no gano mucho dinero, pero con un libro al año más o menos soy capaz de pagar el alquiler, comprar lo que necesito, evitar las deudas y las calles. Escribes 3 o 4 horas, lo cual es el máximo que puedes aguantar sin volverte tarumba, y luego aún tienes gran parte del día ante ti. Traté de leer a Proust y toda la obra de Chekhov. Mirar películas espantosas en la tele. Cine de primera sesión a $2. Beber para distraerme. Al final me matriculé en Dillard y terminé la licenciatura. Ahora enseño 1 o 2 días a la semana, solo como suplente, sobre todo literatura francesa y de vez en cuando un curso de creación literaria. Lo hago porque es divertido, no por el dinero, y aprendo mucho más que cualquiera de mis alumnos. A medida que envejeces, necesitas de alguna manera de permanecer en contacto con los jóvenes, algo que te mantenga la cabeza en funcionamiento y rodando, algo que arranque las presunciones enraizadas, nuevas caras, nuevas cosechas. Parecería que Griffin tiene la vida resuelta, pero el pasado le sale al encuentro. Cuando era muy joven estuvo casado 2 años y tuvo un hijo, David, con el que luego de la separación mantuvo contactos esporádicos. Sorpresivamente recibe un llamado de Janie, su ex esposa. David viajó a Europa. Le enviaba cartas a su madre todas las semanas, pero desde hace 2 meses no da señales de vida. Griffin debe buscarlo. Aparentemente volvió a Nueva York, pero ni en Europa ni en los Estados Unidos consigue encontrar rastros del joven. Las 4 historias tienen un clima melancólico, triste.
En cada una de ellas el detective busca a alguien que ha desaparecido y debe sumergirse en los rincones sórdidos, indagar en la degradación humana, en el sometimiento de las y los desprotegidos. Tienen en común los dolores de las personas que lo rodean y la repercusión de sus sufrimientos en el protagonista. Estas situaciones lo conmueven en lo profundo de su ser, lo ponen en crisis, le recuerdan su propio dolor en un mundo despiadado. El racismo acentúa su agonía, más aún la determina. Por otra parte, Lou Griffin es un solitario. Sus relaciones amorosas no fructifican por su propia incapacidad de entregarse emocionalmente. Él lo sabe, pero no puede modificarlo. Queridas y queridos oyentes, les sigo contando acerca de James Sallis y Lou Griffin después de la tanda. Continuamos con este capítulo 134 del Dulce Veneno de la Novela Negra, dedicado a las novelas de James Sallis que tienen como protagonista a Lou Griffin. Sallis escribe maravillosamente. Al final se anunció su vuelo. Farfullamos últimas despedidas. Nos dimos abrazos torpes y ella siguió las leyes de la perspectiva a lo largo del túnel de embarque. Su prosa atraviesa indemne la prueba de la traducción, no solo por su excelencia, sino porque el autor domina perfectamente el castellano, al punto que ha traducido al inglés textos escritos en nuestro idioma. Me disponía a marcharme, pero di media vuelta. Me senté a la mesa del despacho, mirando fijamente por la ventana. Sentía que había perdido algo, que lo había perdido para siempre, y ni siquiera sabía qué era, ni siquiera podía nombrarlo. Esas son las peores pérdidas que sufrimos siempre. El Tejedor, al igual que todas las novelas de la serie Griffin, está escrita en primera persona. La trama de la investigación está presente, pero lo esencial de la novela está en la introspección del personaje y su mirada sobre el mundo que lo rodea. La narración no es lineal, es compleja. El relato del protagonista da saltos entre el presente y el pasado. James Sallis no comenzó su carrera de escritor como autor de novela negra. Empezó publicando poesía y cuentos de ciencia ficción. Inclusive, a fines de la década del 60 fue coeditor junto a Michael Moorcock de la prestigiosa revista New Worlds, que publicaba autores de vanguardia que renovaron el género fantástica. En una entrevista cuenta cómo se vinculó a la literatura policial. En realidad, llegué a la novela policíaca bastante tarde, después de muchos años de involucrarme con la ciencia ficción. Mike Moorcock me presentó a Chandler y Hammett cuando estaba en Londres editando New Worlds. Eso habrá sido 1968 más o menos. Leía constantemente a Ross MacDonald, Rex Todd, Chester Himes, Ed McBain, Larry Block y Donald Westlake. Varios años después comencé a escribir novela negra. El Tejedor fue el comienzo. Una observación. Todas las novelas protagonizadas por Griffin tienen títulos relacionados con insectos. El verdadero título del Tejedor es The Long-Legged Fly, que se traduce algo así como la mosca de patas largas. En otra entrevista, el autor contó cómo la historia de Griffin se transformó en una serie. El Tejedor fue escrita para ser una sola novela. Después de terminarla me di cuenta de que Lou seguía conmigo. Tenía que saber más de él. Los libros posteriores fueron puro descubrimiento. El ciclo de Griffin abarca 6 libros, de los cuales 5 han sido publicados en castellano. Cría Mactel
Estaba tendida en el interior de una incubadora situada en una esquina bajo la ventana. A su lado, el respirador se erguía sobre su mástil como un centinela de plata y susurraba. Psss, psss, psss. Las pantallas de diodos fluctuaban y cambiaban ante él. Con cada susurro, el cuerpecito de cría Mactel se inflaba y el anaquel montado a su derecha se actualizaba. Frecuencia cardíaca, ritmo respiratorio y presiones internas en un monitor Hewlett-Packard. Oxigenación de hemoglobina en un oxímetro de pulso en el core. Niveles de dióxido de carbono y oxígeno por medio de monitores percutáneos. Cría Mactel, nacida el 15 del 9. Peso 595 gramos. Madre, Alouette. Podría llevarla en la palma de mi mano sin dificultad, pensé. Habría podido de no ser por ese acorazado de maquinarias que la sostenía a flote, que la mantenía viva. Esto es un fragmento del primer capítulo de Mariposa Nocturna, la segunda de las novelas que tienen como protagonista a Lou Griffin. La historia comienza poco más de un año después del final del libro anterior. Me había escapado de casa a los 16 años. De la docilidad de mi padre, de sus furias repentinas, de los negros viejos que llamaban señorito a los niños blancos de 10 años, de los campos y de la fábrica de neumáticos y sus humos negros derramados como sirope sobre todo el pueblo, de aquellas caras exigentes y calcinadas tan parecidas a la tierra. Me había ido a la ciudad, a Nueva Orleans, y me había inventado mi propia vida. No es que estuviera muy orgulloso de ella, pero era mía y siempre había desestimado volver. Había evitado muchas cosas y ahora allí estaban esperándome. Este pasaje está al final del primer capítulo de Mariposa Nocturna, la segunda novela de Griffin publicada originalmente en 1993. Sobre el final del tejedor, Laverne, la mujer con la que tuvo un vínculo amoroso que iba y volvía a través de los años, lo dejó para casarse. Un año después se enfermó y murió. El marido de Laverne, Chip Landreau, busca a Griffin para encargarle una misión. 18 años atrás, Laverne estuvo casada con un médico y tuvieron una hija, Alouette. Al separarse, el padre obtuvo la custodia de la niña y una orden de alejamiento para impedir cualquier contacto entre la madre y su hija. Poco antes de su muerte, Laverne intentó ubicar a Alouette, ya mayor de edad, para retomar el contacto, pero no lo logró. Contrató a un detective privado que intentó ponerse en contacto con ella, pero lo único que logró saber es que la joven dejó la casa de su padre y nadie sabe qué fue de ella. Landreau, el viudo de Laverne, quiere contratar a Griffin para ubicar a Alouette. Lou ya no trabaja como detective, es escritor y profesor universitario, pero motivado por el vínculo que tuvo con Laverne, decide buscarla. En un principio lo único que logra averiguar es que Alouette estaba enganchada al crack, que quedó embarazada y tuvo una niña prematura de 5 meses. Griffin logra encontrar a la bebé que sobrevive con dificultad en una incubadora, pero no a la madre que la abandonó. No les voy a contar el argumento, solo que la trama de la novela se construye en torno a la búsqueda de Alouette. Un dato curioso, en esta segunda novela, Griffin hace referencia a una reseña negativa publicada en una revista sobre una novela ficticia escrita por él, El Avispón Negro, que en realidad es el título de la tercera novela de la serie, escrita por James Sallis. En la época de la instrucción básica, la quinta de mi vida militar, había un muchacho llamado Robert, un joven desgarbado de Detroit, tan negro que parecía bruñida,
Una tarde fuimos al campo de tiro. Habían arrastrado hasta allí un viejo tanque blindado de la Segunda Guerra Mundial. Y una vez en la línea teníamos que preparar un cóctel molotov y lanzarlo dentro del tanque por la escotilla abierta. Mi lanzamiento, como los de la mayoría, fallaron irremisiblemente. Luego, Robert tomó posición, se quedó allí unos segundos calibrando la distancia y sopesando la botella. Entonces lanzó el cóctel de un voleo y lo hizo entrar limpiamente por la escotilla, como un hombre atravesando una puerta. Su perpetua sonrisa se sentó solo un poco. «Este chisme puede ser útil cuando vuelva a casa», dijo. Lo recordé, creo que por primera vez, cuando leí lo del francotirador. Este es el inicio del Avispón Negro, la tercera novela sobre el Duke Griffin. Lo que relata el libro es muy anterior a lo que sucede en Mariposa Nocturna, aunque es narrada desde el presente, los años 90, la historia transcurre en la década del 60. Nueva Orleans está aterrorizada por un francotirador que dispara desde las terrazas de los edificios sobre personas blancas. Luego de asesinarlas, huye sin dejar rastros. Se sospecha que el tirador es negro y que su motivación es una venganza étnica. Griffin es joven y trabaja como guardaespaldas y cobrador. Una noche conoce en un bar a una periodista blanca, deciden ir a cenar juntos y cuando salen a la calle, ella recibe un balazo en la frente que la mata. Lew sospecha que fue el francotirador y decide atraparlo. Pero creo que este es un momento muy oportuno para escuchar otro blues. Por favor, Gabriel Barrios. Help me. I can't do it all by myself. You got to help me, baby. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. I may have to wash it, may have to sew, I may have to cook, I might mop the floor, but you help me, baby. You know, if you don't help me, darling, I'll find myself somebody else. Help me, darling. Bring my nice check. Put on your
Me, por Sonny Boy Williamson II. En cada una de sus novelas, Salis nos relata distintos periodos de la vida del personaje, pero también las diversas etapas de la lucha contra el racismo. En El Avispón Negro, Salis hace una reflexión retrospectiva sobre este tema. Hubo las comodidades de los primeros años, cuando los muros empezaron a ceder, cuando de pronto pudimos sentarnos a las barras de los bares, entrar en las tiendas, los teatros, los lugares que antes teníamos vedados, cuando empezamos a ser visibles, cuando todos esos cambios nos hacían felices. Recuerdo que quitaron los rótulos de color en las puertas de los baños. Recuerdo cuando crucé puertas principales por primera vez en mi vida. Aspiramos el aire intenso y fértil del reto social, de la justicia y de la libertad, de los derechos inalienables. Pero entonces descubrimos que aquella carretera era estéril. Se acabó abruptamente, sin aspavientos, sin aviso. El pavimento que lindaba con la jungla implacable. Desde aquí los barcos se precipitan al otro confín del mundo. Aquí prosperan los tigres. Luego la ira profunda, las llamadas a la revolución, patrullas errantes de guardias iluminados, ejércitos de liberación que operaban desde furgonetas en las puertas de las tiendas, en los edificios de protección social. Luego, dependiendo de quién lo relate, una aceptación del trabajo político comunal o un asalto a la política municipal. Algunos concejales, representantes de la ciudad y del Estado, 1 o 2 alcaldes, ampliaciones de poder. Y finalmente, este apartheid silenciado con el que convivimos ahora. Un detalle interesante, que en esta novela el protagonista concurre a una conferencia del escritor de policiales y militante por los derechos de los afroamericanos, Chester Himes. Salis tiene una gran admiración por ese autor. Dijo: Himes es poco leído, poco apreciado, una sombra que acecha en la literatura estadounidense, ciertamente tan meritorio como cualquier novelista de su tiempo y sin duda enormemente importante en sus múltiples facetas como uno de los primeros escritores afroamericanos, pero descuidado y casi olvidado ahora como lo fue durante su vida. Una digresión. Al leer sus novelas me di por sentado que James Salis era negro. Al ver la solapa de la contraportada del libro, una foto, me sorprendió ver que era blanco. El escritor se refirió a esta particularidad en una entrevista. Mi respuesta estándar es que si me permitiera escribir solo sobre un hombre blanco y de mediana edad, yo mismo me aburriría. Mucho más el lector. Lo que hacemos como escritores es intentar cruzar ese puente, salir de la celda de nuestra mente y mirar momentáneamente al mundo de otro. Cada una de las novelas de la serie es original en su forma y en lo que cuenta. El autor no se repite, no recurre a clichés. En cada libro Salis profundiza en el personaje y su mundo. Encuentra nuevas historias para contar y logra conmover al lector. La tormenta llegó al lago, inclinando las frondosas copas de los árboles jóvenes y arrancando ramas de los viejos. Venía de Metaili, donde viven los blancos. En mi propio patio trasero, roble centenario acabó derrotado, partido por la mitad, como si lo hubiera golpeado un sable, abriéndolo como un libro. Sentado, me apoyaba en el borde gastado de la barra de caoba con la espalda doblegada. Tenía delante un vaso de bourbon, con la superficie exterior manchada y pringosa. Una joven cucaracha hacía un rodeo alrededor del charco de agua sobre el cual descansaba el vaso. Así comienza El ojo del grillo, la 4ª novela sobre Lew Griffin. El protagonista ya lleva 10 años como profesor universitario y sigue escribiendo y publicando libros. Una circunstancia inesperada va a sacudir esta cómoda etapa de su existencia. Una noche
recibe una llamada telefónica desde un hospital donde llevaron a un hombre joven, negro, probablemente un vagabundo que fue atropellado por un camión y está en estado complicado. No puede hablar y no tiene documentos, no lo pueden identificar, pero en un bolsillo encontraron el primer libro de Griffin, con una dedicatoria que dice a David y una frase en latín. Leu sabe que ese es el ejemplar que le regaló a su hijo al que nunca logró encontrar. Se dirige al hospital presuroso pensando que el accidentado es su hijo, pero comprueba que no es él. 2 días después, cuando el hombre logra comenzar a hablar, Leu le pregunta por el libro y por David, pero no tiene respuesta. Lo único que llega a decir el vagabundo es que se llama Leu Griffin y él es el autor del libro. Unos días después, el vagabundo se escapa del hospital y no deja rastros. Con él se fuma la última posibilidad que tiene Leu de saber qué ha pasado con su hijo, por lo que deja todo para dedicarse tiempo completo a buscarlo. La quinta novela, Moscardón Azul, es una variante de la tercera, El avispón negro. Leu conoce a una periodista y cuando sale del bar le disparan a él, no a ella. En este caso no hay un francotirador. Griffin ignora quién y por qué le dispararon, pero cuando se recupera de las heridas debe encontrar al que ordenó atentar contra su vida para evitar que nuevamente intenten matarlo. La serie de Griffin incluye una sexta novela, pero lamentablemente nunca fue publicada en castellano. Por otra parte, Salis tiene otras novelas publicadas en nuestro idioma, pero no me resultaron tan interesantes como las de este ciclo. Las más conocidas son Driver y El regreso de Driver, muy difundidas a partir de su versión cinematográfica, pero a mi entender no tienen las virtudes de las novelas centradas en Griffin. Una última observación. James Salis nació en Arkansas, pero pasó buena parte de su vida en Nueva Orleans. La ciudad tiene una enorme importancia en la narración y el autor habló de ella. Nueva Orleans es un lugar profundamente histórico, casi una ciudad isleña, al mismo tiempo enormemente representativa y apartada del resto de los estados. Puedes sentir los mercados de esclavos a tu alrededor mientras caminas hacia Congo Square, sentir las muchas capas de la ciudad, las horribles desigualdades económicas te golpean mientras conduces por la ciudad. De camino a la ópera pasas por partes de la ciudad llenas de edificios abandonados, escaleras quemadas, una pobreza increíble hombro con hombro con las grandes demostraciones de riqueza. Queridas y queridos oyentes, nos vamos con un blues. Sonny Boy Williamson II va a interpretar Cross My Heart. Nos encontramos en el próximo capítulo del Dulce Veneno de la Novela Negra. Muchas gracias. If you cross your heart to someone, you're not supposed to tell a lie. If you cross your heart to someone, you're not supposed to tell a lie. Before you say wrong or either do wrong, it have to be so long or either goodbye. The first time I crossed my heart, I was by your bedside on my knees. First time I crossed my heart, I was by your bedside
down on my knees. Shut up, man. And I know the difference between I and you. I have to beg you, please, darling, help me, please. For you to one else I know. I cross my heart to you, baby, because I know there's no one else I know. Anything